Bendiciones para todos mis hermanos de la Iglesia Cristiana Río de Vida en Aguachica. Hoy es un día especial porque es el Día del Señor. Estamos celebrando que haya venido aquí a la tierra, haya muerto y al tercer día haya resucitado. Y hoy nosotros podamos tener la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, como es el Día del Señor, nuestra concentración está en la palabra de Él. Le invito a que en este momento coja la escritura, coja su Biblia en sus manos y vamos a ir al Evangelio según San Marcos en el capítulo 4. Evangelio de Marcos capítulo 4 y vamos a leer el verso 26, a partir del verso 26. La escritura nos dice así. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Es una parábola preciosa en esta mañana que el Señor quiere que nos centremos en ella. La parábola del crecimiento de la semilla. Esta parábola se destaca por el poder que tiene la semilla en sí misma. Y vamos a estarla mirando a través del texto bíblico. Miremos primero el labrador. El labrador nos dice aquí la escritura que es la labor que hace aquí es sembrar y cegar. Sembrar y recoger el fruto. Claro está que el labrador hace una tarea mucho más profunda y más laboriosa, pero el texto bíblico hace énfasis no en la tarea del labrador, no en el esfuerzo del labrador, no en el trabajo del labrador, sino en el poder de la semilla. El poder de la semilla. Así que de esta manera queda en evidencia la impotencia humana frente al crecimiento y al desarrollo del reino de Dios en los corazones de los hombres. No es por nuestras capacidades, por nuestros talentos, por lo que nosotros tengamos como sembradores. Es el poder que tiene en sí la semilla, la que hará que haya crecimiento y el reino de Dios sea establecido en los corazones. Así que nos vamos a concentrar en esta mañana en el poder que tiene esa semilla. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es lo que la escritura habla. Lo que ha salido de la boca de Dios, esa es la semilla. Y la semilla tiene en sí misma el secreto de la vida y del crecimiento. No necesita nada más. Ella misma tiene el poder. En ella está la vida, en ella está el crecimiento. Entonces, vamos a mirar tres cosas de la semilla. Lo primero, hablando de la semilla como la palabra de Dios. Lo primero, tiene poder divino para que nazcamos otra vez, para producir ese nuevo nacimiento en nosotros los seres humanos. Pedro nos habla en su primera carta, el capítulo 1, verso 23, nos dice así. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por esta palabra de Dios que es incorruptible. El poder que tiene la semilla, el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas es producir un renacimiento. Ese es el primer aspecto que vamos a mirar hoy de la semilla. Miremos otro aspecto, el segundo. La semilla tiene poder para hacernos crecer. Ahí mismo, en su misma carta, Pedro, en el capítulo 2, verso 2, nos dice así. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación.
La leche espiritual no adulterada. Esa es la semilla, esa es la palabra de Dios. Y ella, esa leche espiritual, que no está adulterada, que es perfecta, que es la palabra de Cristo, es la que nos hará crecer. Ella misma tiene los componentes necesarios para nuestro desarrollo. Ella misma tiene los componentes necesarios para que tú y yo, como hijos de Dios, crezcamos, seamos fortalecidos y llevemos una vida en abundancia. Tercero, la semilla tiene el poder para salvar nuestras almas. ¿Y cómo es eso? Santiago nos habla en su carta, capítulo 1, verso 21, y dice así: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra predicada, la palabra enseñada, el evangelio compartido es el que produce en nosotros el poder de la salvación. ¿Y cómo se hace? Pues cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que leemos la palabra, cada vez que tenemos un contacto con la palabra, con la semilla, ella hace que se aumente nuestra fe. Y cuando la fe viene al corazón del hombre, cuando la fe es incrementada en el corazón del hombre, hay salvación. Porque la salvación es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Así que el poder que tiene la semilla, el poder que tiene la palabra de Dios en nosotros es en tres áreas que hoy estamos viendo. Primero, tiene el poder para hacernos renacer. Segundo, tiene el poder para hacernos crecer, fructificar, desarrollarnos. Y tercero, tiene el poder para salvar nuestras almas. Poderosa es la palabra de Dios. Por eso debemos amarla, debemos atesorarla, debemos escucharla, debemos estar expuestos a ella de manera constante, estudiarla, vivirla y obedecerla. Todo esto se hace posible porque la palabra de Dios es viva y tiene poder en ella misma. No se necesita de nada más para el crecimiento y el desarrollo cristiano, sino la palabra de Dios. La palabra del Señor está llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios está llena de vida. Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice de la siguiente forma: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios, la semilla, está impregnada, está cubierta del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que la palabra debe ser base fundamental para todo creyente. Si no leemos la palabra, si no atendemos la palabra del Señor, si la semilla que es la palabra no crece en nuestros corazones, no podremos disfrutar de una vida eterna como el Señor quiere que todos nosotros tengamos. Vale la pena predicar. Vale la pena sembrar la semilla, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto delante de él, enteramente preparado para toda buena obra. Es la semilla, es la palabra de Dios la que hace compugir el corazón del pecador para que éste venga al arrepentimiento y haya una transformación genuina en su corazón. La palabra, la semilla, tiene un poder incalculable, tiene un poder glorioso en ella misma. Dice el texto que la semilla crece de lo suyo, es decir, ella contiene todo lo necesario para el desarrollo del crecimiento. No se necesita la mano del hombre ahí, no se necesitan los argumentos humanos, es la palabra de Dios la que se produce, la que germina en el corazón y trae crecimiento, trae abundancia y trae desarrollo. El Espíritu Santo es el que actúa a través
de la palabra del Señor. No sabemos cómo lo hace. El sembrador pone la semilla en la tierra y no sabe, pasa el día y pasa la noche y no sabe en qué momento ni cómo crece esa semilla, cómo da fruto esa semilla. Entonces nosotros tampoco sabemos cómo la palabra del Señor actúa en el corazón del hombre pecador. Lo cierto es que lo regenera, lo cambia, lo transforma, lo libera y hace de esa persona una nueva criatura. Es el poder que hay en la semilla, en la palabra. Una vez la semilla cae en buena tierra, cae en un corazón preparado, esa semilla empieza a fructificar, esa semilla empieza a germinar, a crecer, a desarrollarse y no hay nada que pueda detener el crecimiento de esa semilla en el corazón de la persona. Pablo lo dijo a la iglesia en Filipos de la siguiente manera, en la carta que le hace a la iglesia, capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios no deja nada a mitad de camino. La obra que Dios inicia, Dios la termina. Ese es nuestro Dios, un Dios perfecto, no un Dios a medias, no un Dios que se rinde ante nosotros, que se rinde por el pecado que nosotros vivimos, no, es un Dios que trabaja de manera constante y permanente en aquellos en los cuales la buena semilla, que es su palabra, ha sido sembrada. La obra que Él empezó en ti, la obra que Él empezó en mí, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él comienza, Él lo termina. Por mucho que se esfuerce el enemigo de Dios en derrotar y en hacer que esa semilla no germine en nuestros corazones, nada podrá hacer, porque una vez la semilla sembrada, Dios es el que se encarga de traer el crecimiento. La semilla misma, que es la palabra, tiene el poder intrínseco en ella a través del Espíritu Santo para seguir actuando, obrando, manifestándose en nuestros corazones para que seamos personas fructíferas, que llevemos fruto delante del Señor. Así que el enemigo no puede hacer nada para destruir el plan de Dios destinado de parte de Él para nosotros, implantando la semilla en nuestro corazón. Nada podrá hacer el enemigo, porque lo que Dios comienza, Dios lo termina. Así que durante siglos no se ha podido ahogar la semilla del Evangelio. La persecución romana no lo logró. La Inquisición no lo logró. Las persecuciones modernas en los países tampoco lo han logrado. La introducción de falsas herejías destructoras dentro de la iglesia tampoco ha logrado hacer que la semilla crezca y se produzca y lleve fruto en medio de nosotros. Ni siquiera las divisiones internas han podido hacer o han podido luchar en contra del crecimiento de la semilla, de la palabra de Dios en los corazones. Así que el crecimiento de la semilla se irá. Ella hace su trabajo. Ella tiene el poder. La palabra de Dios tiene poder y autoridad en el corazón del ser humano y hace que dé fruto y ese fruto se dará hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que no necesitamos ningún medio propio, ningún medio humano, ninguna estrategia humana para hacer crecer la semilla. Es Dios mismo quien trae el crecimiento a su pueblo, a su iglesia, a nuestros corazones. No podemos forzar ese crecimiento. La palabra viva de Dios es la que produce el desarrollo en nosotros como cristianos. La palabra viva de Dios es la que trae al pecador a Cristo, es la que trae al que está quebrantado a Cristo para transformarlo y para hacer de él una nueva criatura, así como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo y desea hacerlo con tu familia, con tus amigos, con la gente que te rodea y te va a usar a ti, que eres portador de la buena semilla, que eres sembrador del poder que tiene la palabra de Dios.
¿Cuántas personas entonces para este tiempo seguirán a Cristo? ¿Cuántas personas seguirán siendo iglesia para estos momentos en los cuales no nos podemos reunir en un templo? No tenemos música, no tenemos danza, no tenemos reuniones juveniles, no tenemos reuniones de niños, de mujeres. Entonces la parte física nos está dando. ¿Y qué nos queda? La palabra de Dios. Y no hablo de la palabra de Dios como el último recurso, como un descarte. Hablo de la palabra de Dios como el único instrumento de crecimiento y de desarrollo cristiano. Es por eso que la iglesia de Cristo para esta época debe amar la palabra de Dios, debe guardarla en su corazón, debe hacer de ella la base fundamental de su vida, porque no hay otra forma. Es la semilla, es la palabra de Dios la que tiene el poder para hacernos salvos, la que tiene el poder para hacernos crecer, la que tiene el poder de hacernos renacer a una nueva vida con Cristo Jesús. Tenemos que amar la palabra. Tenemos que guardarla en nuestro corazón, tenemos que obedecerla y tenemos que vivir bajo estos preceptos, ordenanzas y enseñanzas, porque ella es la que traerá vida a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así que la palabra de Dios no es el último recurso, es el único recurso. El único recurso para esta época. Por eso tú tienes que aprovechar estos momentos. Hoy estamos en iglesia online a través de los medios de comunicación, a través de las aplicaciones por internet, pero llegará un momento en que no habrá Facebook, en que no habrá Instagram, en que no habrá Zoom, en que no tendremos canal de YouTube, en que no tendremos ningún medio para comunicar la excelente y valiosa palabra de Dios. Y es ahí cuando la palabra debe estar guardada en tu corazón. Llegarán días en donde se prohibirá predicar el evangelio y se cerrarán los medios de comunicación. ¿Y qué vas a hacer tu iglesia? Se están cerrando los templos, se están cerrando los lugares de reunión, se cerrará en algún momento también los medios de comunicación y solamente la escritura, la palabra de Dios es la que va a hacer que el verdadero Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores permanezca y sea constante. Por eso graba la palabra de Dios en tu mente, graba la palabra de Dios en tu corazón, enséñala a tu familia, enséñala a tus hijos, porque ella es la que te hace renacer, ella es la que te hace crecer, ella es la que te hace tener una vida diferente y te da poder para salvación de tu alma. Jesús dijo en el verso 28 de la parábola que estamos viendo que tenemos que tener paciencia. Así como el sembrador se acuesta, amanece, pasan días y la semilla parece que no estuviera germinando, no estuviera haciendo el trabajo. Pero dentro de la tierra, en el interior, se está produciendo, se están generando las raíces para que esta planta crezca, sea fuerte y lleve fruto. Jesús nos enseña que tenemos que tener paciencia. Dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esto es un proceso que es observable, es un proceso que lleva tiempo. Tiempo. Es decir, que tú necesitas pasar tiempo en la palabra del Señor. Tú necesitas dedicarle tiempo a la lectura de la palabra. Tú necesitas dedicarle tiempo a escuchar la palabra del Señor. Tú necesitas dedicarle tiempo a obedecerla, a hablar de ella, a enseñarla a otros. Es un proceso de paciencia, lo dice el Señor. Así como el bambú japonés. El bambú japonés es una enseñanza preciosísima para esto de la paciencia. El bambú japonés se siembra la semilla y pasa mucho tiempo y parece que la semilla
no pasa nada con ella, que estuviera muerta. Aparentemente no sucede nada. Y así pasa por 7 años y la semilla no crece, no sale de la tierra, no sucede absolutamente nada. Pero a partir del año 7, solamente dura 6 semanas en un crecimiento que es extraordinario. Crece más de 30 metros de altura. Entonces, ¿costó solamente 6 semanas el crecimiento de esa semilla? No, le costó 7 años y 6 semanas para que hubiera crecimiento. Mientras esos 7 años pasaron, ella estaba generando un complejo en sus raíces, un complejo sistema en el cual ella tenía que enraizarse para tener fuerza para el crecimiento que vendría después de los 7 años. Yo creo que la palabra del Señor ha sido sembrada en sus corazones por mucho tiempo. La palabra de Dios ha estado allí en ustedes, en algunos de ustedes desde niños, desde su juventud. Es tiempo de que la palabra empiece a crecer, empiece a germinar, empiece a producir fruto. No podemos dejar que la palabra de Dios sea el último recurso en nuestra vida. Ahora la escritura se tiene que convertir en lo más valioso para usted y para mí. Son tiempos de la palabra. Río de Vida tiene que ser una iglesia de la palabra de Dios, una iglesia que la ame, que la escudriñe, que la enseñe, que la predique, que la proclame y sobre todo una iglesia que viva los principios de la palabra del Señor. Es tiempo de dar fruto. Es tiempo, porque la parábola termina que el segador viene, que recoge el fruto, ciega, y el segador más grande es nuestro Padre Celestial. Él ha enviado su palabra, Él ha enviado la semilla, la ha cubierto, la ha rellenado con el Espíritu Santo que le da vida a esa palabra y ahora estamos llegando al tiempo, a los últimos días en donde el Señor empieza a hacer su siega y va a recoger las semillas que producen fruto. ¿Qué fruto hay en tu corazón? ¿Qué fruto hay en tu vida? Porque por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Así que, mis amados hermanos, la invitación para este tiempo de confinamiento, para estos días finales, es que debemos enraizarnos en la palabra del Señor. Debemos vivir de ella, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que amarla, respetarla y hacer que nuestra conducta esté regida por la Escritura, por la palabra de Dios, por lo que Dios desea para nosotros. La buena semilla ha sido sembrada en nuestros corazones. Tú no puedes dejar que ella muera. Dios empezó en ti la obra y la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Padre. Señor, agradecemos porque nos has dejado tu palabra que es fiel, que es verdadera, que no tiene tacha, que no tiene error, que hace que nosotros renazcamos a una nueva vida, que hace que nosotros crezcamos espiritualmente, que hace que nosotros alcancemos la salvación por la fe que produce en nosotros el escuchar, el tener tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en estos últimos días estar apegados a tu palabra, estar llenos y saciados y alimentados por tu palabra, Señor. Que tu palabra se convierta en el eje fundamental de nuestras vidas, oh Rey, porque tu palabra es la que permanece. Cielo y tierra pasará,
mas tu palabra permanece para siempre, Señor. Enséñanos a fundamentarnos en ella. Enséñanos a ser una iglesia de la palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a que podamos vivir como tú quieres, como tú nos has dejado tus ordenanzas a través de tu palabra. Que la buena semilla, Señor, crezca en nuestros corazones y que la obra que tú iniciaste se complete y llegue a perfección hasta el día que nuestro Señor Jesucristo aparezca para llevar tu iglesia, mi Rey. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Maravilloso es Dios, maravillosa es su palabra. Les invito a que todos los días ustedes estén abriendo nuestro canal de YouTube. Hay una enseñanza diaria para ti y para tu familia. Es el tiempo de la palabra. Así que reúnete en casa, hagan el devocional con las enseñanzas que se les deja en el canal de YouTube. Tengan ahí la palabra del Señor. La escritura física es muy importante, que los niños la lean, que los jóvenes estén amando esta palabra, que la familia completa se reúna alrededor de la palabra de Dios. Es tiempo de que la palabra de Dios corra como ríos de agua viva en tu vida, en tu familia y en todos los tuyos. Dios les bendiga, compartan siempre nuestros mensajes a sus amigos en sus redes, a sus familiares y estemos siempre conectados con lo que trae vida a nosotros, que es la palabra de Dios. Bendiciones para todos.